Entonces, vamos a empezar con un tema, lo que él puso el Señor. No sé cuántos vieron el video, hemos puesto el video en el grupo, lo pusimos en las redes sociales. Y voy a comenzar con lo siguiente. ¿Cuántos se acuerdan cuando están recién nacidos? Ninguno, ¿eh? Ninguno. Bueno, yo sí me acuerdo, no, mentira. Pero ¿qué es cuando tú estás recién nacido, verdad? Dicen los científicos, porque yo no me acuerdo, ninguno de ustedes tampoco, que la primero que tú reconoces es la voz del padre y de la madre. Porque durante 9 meses, ¿verdad? Escuchaste esa voz. Cuando empiezan, cuando dan a luz las madres y le ponen al bebé, el bebé está que llora, se lo pone en el pecho y la mamá le empieza a hablar y el niño reconoce la voz inmediatamente. Luego hace lo mismo ¿con quién? Con el papá. Agarra y le dicen al papá, quítese la camisa, ¡pam! Póngale, ¡pum! Bueno, así me pasó con mi hija. Le empezó a hablar y yo siempre la hablaba en la barriga y ella se calmaba cada que escuchaba la voz. Con el tiempo, obviamente, son mi papá y mi mamá, eso fue lo que aprendí, y todo lo que ellos me decían era lo que me estaba dando una identidad, ¿verdad? Lo que mi papá me hablaban a mí, yo decía amén, porque yo no conocía ningún otro lado. Podrán haber miles de otras personas en esa habitación o cuando yo crecía, yo no sé quiénes son esos desconocidos. Yo solamente reconocía la voz de mi papá y mi mamá. Cuando crecí, ellos me iban diciendo, mira, esto es bueno, esto es malo, aquí, acá, y así iba, hasta crear ¿qué? Una identidad. Tú eres ahora Francisco, con la mezcla de tu papá, con la mezcla de tu mamá, ¡pum! Y empecé a tener un propósito, porque una vez que yo tengo esa identidad, empiezo yo a ir en medio, en pos de esa identidad, a cumplir mi propósito. Recuerdo que cuando yo tenía 15 años, en esa época, me dicen que yo estoy a punto de graduarme de bachiller. Y me dicen, ¿qué vas a estudiar tú? No sé. ¿Qué vas a saber yo? En Venezuela había una prueba, ¿verdad? Que tú hacías, que tú te ibas para allá, pasabas horas redactando esa prueba para que ellos más o menos te pudieran direccionar a dónde ir. Entonces llegaba mi tío y me decía, yo te puedo ayudar para que seas médico. No, que yo te voy a ayudar para que seas, no sé, ingeniero. No, que yo vas a ser matemático. Y yo tenía tantas voces, ¿verdad? Que yo decía, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi identidad? Entonces, obviamente, voy, papá, mamá. Mi papá me dice, bueno, no sé, ¿lo que tú quieres? Yo, mamá. Mi mamá, mira, yo lo único que sé es que te he visto que te gusta la tecnología. Y hay algo nuevo que es el diseño gráfico. Y eso lo puedes ir dando. Yo trabajo en un instituto donde me pueden ayudar para que tú puedas seguir estudiando. Y yo, eso es. Les digo, yo no sé qué es ese papelito que te dan ahí cuando haces la prueba y que ingeniero, no sé, astronauta, unas cosas que tú decías, ¿de dónde acá? O sea, que en lo absoluto. Y a mí primero física y todas esas cosas no va conmigo. Yo física la pasé en la línea, en la raya. Y cuando ellos me empiezan a decir por ahí, yo, no, por Dios, esto no sirve para nada, ¿verdad? Entonces yo desecho la identidad. Pero en ese momento eran muchas voces tratando de darme una identidad para yo cumplir ese propósito. Para yo cumplir. En lo que mi mamá me dijo, yo dije, eso es, porque es mi mamá. Voy a estudiar eso. Me gradué y empecé a trabajar, a cumplir ese propósito. Obviamente, cuando llego a los caminos del Señor, yo sigo como que, ok, bueno, estoy trabajando, estoy produciendo, estoy bien, voy por el camino que es, me está yendo bien, sigo mejorando lo que ya yo aprendí. Pero el Señor, cuando llega, me dice, lo primerito, en una reunión, me dice, tú vas a ser ministro. Tú. Fue una señora que agarró y lloró. Ya el Señor dio la palabra. ¡Pum! ¿Verdad? Y dije, bueno, amén. Al año siguiente volvió otra persona y me dijo, ministro. Completamente distinto. Y así sucesivamente por cada año me dieron esa identidad de parte de Dios. No de parte del mundo, de parte de Dios. Entonces todo esto me acuerda a alguien que no tuvo papá y mamá. ¿Quién? Jesús tuvo mamá. Adán y Eva. Adán y Eva. Ellos no tuvieron papá y mamá. Bueno, tuvo papá Padre Celestial, pero digo físicamente. Ellos no tuvieron. Adán creció, ¿verdad? ¿Quién le dio la identidad a Adán? Dios mismo, ¿o no? Entonces, vamos a leer Génesis 3, ¿verdad? Del 1 al 11. Vamos así. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se apaciaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Hay una frase que quiero que la tengan en cuenta, ¿verdad? Y les digo: tu vida será moldeada por la voz que más crees. Tu vida va a ser moldeada por esa voz que tú más le crees. Mi vida fue formada en el principio por la parte de mi madre, porque yo confiaba y creía más en mi madre que en cualquier otra voz. Hoy en día, ¿qué voz debo reconocer? La de Dios, la que va mucho más por encima. Entonces, imaginémonos en este momento a Adán, ¿verdad? Un hombre que caminaba con Dios, básicamente, porque él dice que Dios estaba en el huerto andando. Es decir, Adán tenía esa relación estrecha con Dios. Entonces era el hombre que caminaba con Dios. Pero ahora está escondiéndose de Dios. El hombre que tenía autoridad, pero ahora lleno de miedo. El hombre que estaba desnudo y no sentía vergüenza. En el capítulo anterior nos lo dice. Ahora se está cubriendo. Y de repente llega Dios al jardín. ¿Y sabes lo que me causa esta intriga? La pregunta que le hace, ¿verdad? Él no le dijo: ¿qué hiciste? Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué pecaste? Adán, ¿por qué fallaste? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esa fue la primera pregunta, le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo eso? Así titulé yo el mensaje: ¿quién te dijo eso? No estoy diciendo por qué lo hiciste, sino que sabe Dios que cambió la identidad. Alguien más cambió la identidad de Adán. Le dijo: ¿quién fue el que te hizo eso? ¿Quién te enseñó? Porque toda destrucción comienza con una voz equivocada, reemplazando la voz de Dios. ¿Saben cuando comienza Génesis 3:1? Comienza con lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dio a la mujer. Abro paréntesis aquí. Con que Dios os ha dicho. ¿Qué fue lo primero que atacó el enemigo? La voz de Dios. Fue lo primero que atacó. No fue la tentación de una sola vez. Porque cuando él le dijo todo lo que le dijo, después dijo: ahora sí. Empezó la curiosidad, empezó la duda, porque empezó a dudar de la voz de Dios. Empezó a cambiar la identidad poco a poco con esa vocecita dentro de él. El enemigo siempre va a atacar nuestra mente. Mi hermano hizo la semana pasada, ¿verdad?, el ciclo de los pensamientos. Es bueno, de verdad, si no lo han escuchado, vayan a internet, a YouTube y escúchenla, porque de ahí fue donde yo me agarré de esa predica también, porque todo comienza aquí, por lo que tú escuchas y ves. La serpiente no comenzó atacando el cuerpo. ¿Atacó qué? La mente. Atacó la verdad y atacó lo más importante, la voz de Dios. El enemigo no necesita destruirte si logra confundirte. La serpiente primero cambió la percepción y luego vino el pecado. ¿Por qué?
Porque cambió la identidad y el propósito se desvió. Hay voces que están por todos lados, hoy en día. ¿No les parece? En las redes sociales, TikTok. Usted no sabe ni qué creer. O porque mira, este dijo esto, este lo otro. Ahorita con la situación de inmigración me tienen bombardeado. Que mira, mira, pero yo no sé ni siquiera cuál es la verdad. Por todo uno dice una cosa, el otro dice la otra, el otro dice la otra. Entonces son tantas voces que tú vuelves y te confundes. Y lo mismo pasa, y tengan cuidado con quienes escuchen, y se lo digo de corazón. Cuidado con quienes escuchan por internet, porque hay falsos maestros y hay falsos profetas. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tengan cuidado, busquen la Biblia, lean bastante y escudriñenla. ¿Por qué? Porque esas voces pueden cambiar incluso el propósito que Dios tiene en cada uno de ustedes. ¿Okay? Amén. Entonces, la cultura nos habla, la música, la ansiedad, la depresión, todos ellos te van hablando y van moldeando esa identidad en ti. Y muchos escuchan más al mundo toda la semana que a Dios hoy este domingo. ¿O no? ¿Cuántos no escuchamos? ¿Cuántas voces no escuchamos durante la semana? 6 días. Y venimos aquí a escuchar de Dios 1 hora, media hora. Tenemos que ponernos a escuchar más la voz de Dios íntimamente en nuestras casas. Cuando escuchas la voz equivocada, comienzas a ¿qué? A esconderte. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Tuve miedo y me escondí. Él antes tenía libertad, tenía autoridad sobre todos los animales. Él fue el que le dio el nombre a todos los animales. Si lo leen el capítulo anterior, en el capítulo 2, van a ver que él tenía la autoridad. Agarrar a los animales, ok, tú te vas a llamar así, tú. ¿Qué autoridad es esa? Oye, yo me paro frente a un león ahorita y bueno, pues, Dios me cuide. Pero es así, él tenía toda esa autoridad y tenía una comunión íntima con el Señor. Caminaba con el Señor en todo momento. Y después que le cambió la identidad a la serpiente, ¿qué le pasó? Empezó a llegar ya la libertad, cambió a miedo, la autoridad, vergüenza, y esa comunión a escondite. Nada más y nada menos que a huir de Dios, a esconderte de Dios. Adán seguía en el jardín, pero ya él mismo no se veía igual. El pecado cambia cómo te ves. La vergüenza te hace esconderte. Y les digo, muchos vienen a la iglesia, pero siguen escondidos. ¿Escondidos en qué? En una sonrisa. En el ministerio, la religión, en el servicio, incluso en las redes sociales. Las redes sociales son mentiras, son muy mentirosas. Tú estás viendo una fachada, no estás viendo lo que va en el trasfondo. Hay muchas ahorita bromas de influencer, que hay noticias donde no se suicidó, y tú lo veías todo el tiempo en las redes sociales así y terminó suicidándose. O sea, no estamos viendo el trasfondo de lo que está actando el enemigo. Por eso es importante, cuidemos, ¿verdad?, lo que escuchamos. Por dentro esas personas van llenas de ansiedad, de depresión, pornografía, miedo, vacío, una doble vida. Como ya mencioné al principio, yo empecé a trabajar, empecé a hacer toda la voluntad de mi madre para hacer la carrera, y ahí yo empecé a meter cosas mías, recibo al Señor Jesucristo, y aún así yo me sentía vacío. Yo sentía como que, no sé si les pasa, pero a veces cumplimos lo que deseamos y cuando estamos haciéndolo, ya no es lo mismo. Me pasó, por ejemplo, cuando yo quería un carro, lo obtuve, estaba emocionado la primera semana y ya después, cuando quieres comprar un nuevo teléfono, estás emocionado. Lo cuidas, lo limpias, lo tienes así, compras el mejor forro, para que no, ya al mes lo estás lanzando en la cama. ¿O no? Porque somos así. Perdemos el gusto de las cosas rápidamente, porque nada nos llena. La única manera que nos va a llenar es esa voz de Dios para cumplir el propósito eterno que cada uno de nosotros tiene. Y eso fue exactamente lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Acuerdan de esa historia? Si no se acuerdan, tranquilo que lo vamos a leer. Los que tienen Biblia, busquen Lucas 15. Los que no se preocupen, lo vamos a poner acá. Lucas 15, del 11 al 24.
También dijo, un hombre, esto fue el Señor Jesucristo dando esta historia. Había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo a sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo, antes de él, tenía una casa, una herencia, un padre. Él tenía una identidad. Ese hijo pródigo sabía quién era su padre. Pero en este momento él lo que dijo fue, yo quiero lo que tú puedes darme, pero no te quiero a ti. Y muchos de nosotros a veces actuamos así con el mismo Dios. Yo quiero lo que tú me puedes ofrecer, pero no te quiero a ti. Solo dame. Yo solamente quiero recibir, pero no quiero dar. Pero ¿cómo terminó él? ¿Cómo terminó el hijo? Vacío, humillado, tan humillado que estaba entre cerdos y ni siquiera podía comer la comida de los cerdos. Vemos cómo destruye una mala voz en la mente. A ese pobre muchacho lo perdió todo. El pecado promete libertad, pero termina produciendo una esclavitud. Volver en sí significa recordar quién eres. Si vemos nuevamente el hijo pródigo, después que pasa todo lo que pasa, que tiene problemas, que se ve en la miseria, él vuelve en sí y dice, ya va, ¿qué hago yo aquí? Yo tengo a mi padre tiene abundancia en la casa, él tiene de todo, ¿qué hago yo aquí con los cerdos? Es más, así me tenga que humillar, voy a ir a mi padre para que me dé algo. Y me voy a arrepentir, porque pequé contra ti y contra el cielo. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Le devolvió ¿qué? Su identidad. El padre dijo, este era mi hijo, y yo lo daba por muerto, pero ha revivido. Volvamos en sí, nosotros, cada uno de nosotros, es el llamado de esto. Volvamos en sí y abramos nuestros ojos y sepamos quién es nuestro Padre. El arrepentimiento comienza cuando recuerdas quién eres. Nunca encontrarás afuera lo que solo existe en la casa del Padre. Nunca. Hay una persona que dice, nunca digas no, esta vez se lo voy a decir. Nunca vas a encontrar afuera lo que puedes encontrar en la casa del Padre. El dueño del oro y de la plata, te falta dinero, órale al Padre. A él no le falta nada. Él tiene calles de oro. El Señor te puede dar lo que sea. Enfermedad. En Él no hay enfermedad. Somos libres, somos sanos por medio de sus llagas. En Él tenemos todo. Salvación, vida eterna. Habíamos escuchado tantas voces que se nos olvidó quiénes éramos.
Y les digo, si hay personas aquí que no saben quiénes son, porque el rechazo les habló mucho, la traición habló demasiado, la ansiedad, la depresión, la pornografía, la comparación les habló demasiado. Déjenme decirles lo siguiente, Romanos 8:15. Nada más y nada menos que Jesucristo vino a nosotros a restaurar lo que la serpiente destruyó. Dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros ahora, dentro de nosotros, recibimos un espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice en Juan, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora somos hechos sus hijos, nada más y nada menos. Por medio de Jesucristo somos sus hijos. Esa es la identidad que te debes de llevar el día de hoy. Eres un hijo, una hija del Señor, del Padre, del Eterno, del único. Jesús no vino solamente a perdonarte, Él vino a devolverte al Padre. Él mismo lo dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie puede ir sino a través de mí. Él vino a devolverte al Padre, vino a restaurar identidad, vino a romper vergüenza, vino a hacerte hijo, vino a hacerte hija. Dios nunca llamó basura a lo que compró con sangre. Dios nunca llamó abandono a quien Él llama hijo. Tu identidad no viene de tu pasado, no viene de otras personas, tu identidad viene ahora del Padre. ¿Amén? Adán se escondió entre árboles, el hijo pródigo terminó entre cerdos. Y algunos llevan años escondidos. Pero créanme algo, Dios todavía te está buscando. Si estás aquí es porque todavía te está buscando y te está llamando. Amén. Entonces, ahora les vuelvo a repetir, ¿quién te dijo eso? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Quién te enseñó lo malo? Escuchemos ahora la voz de nuestro Señor Jesucristo, que en Él tenemos plenitud, en Él tenemos propósito. Y cada uno de ustedes tiene un propósito eterno de parte del Señor. Escuchemos la voz del Padre para que veamos cómo vamos a ser llenos. Te digo con sinceridad que desde que empecé a predicar, a mí me habían dicho hace años que seré ministro. Y yo viví mi vida porque tengo que vivirla. Tengo que seguir adelante. Pero en el momento en que el Señor me puso, y ok, ahora sí, vas a predicar. Ahora les digo con toda sinceridad, encontré mi propósito. Dije, aquí es, aquí me lleno, aquí me quedo y aquí nadie me saca. Este es mi llamado, este es mi propósito. Esto es por lo que Dios me llamó y por lo que Él mismo habló a través de la gente y a través del Espíritu Santo en mí. Amén. Así que el Señor va a hablar en cada uno de ustedes. Pídale, háblele. Si no sabe cuál es tu propósito, créame que tienes un propósito eterno. Cada uno de ustedes son distintos y cada uno van a ser esa fuente de edificación al cuerpo de Cristo. Para que un día estemos allá todos reunidos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero que ahí donde está, va a repetir conmigo, va a cerrar sus ojos y hágalo de corazón. Si esto te llegó y quieres esa identidad nueva, repítelo, dilo, confiésalo. Padre, hoy renunciamos a las voces equivocadas. Renunciamos a lo que el mundo dijo. Renunciamos a lo que el enemigo habló. Y recibimos lo que tú dices de nosotros. Somos hijos, somos escogidos, somos redimidos, somos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. No se olviden, cualquiera que sea tu situación, corre al Padre, que haya abundancia en su casa. Amén. Ahora quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, por tu palabra, porque tú nos has hecho hijos. Señor, gracias, porque nos has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces se nos olvida nuestra identidad.
Escuchamos aquellas voces, Señor, que lo que hacen es apartarnos de tu propósito. Ayúdanos a caminar rectamente en esa voz que tú has trazado para cada uno. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu fuego, que nos llenes de tu pasión. Pon hambre y sed de ti, Señor, todos los días. Que no descansemos hasta buscarte todos los días. Llenarnos de ti en oración, escudriñar la palabra, discipularnos, mi Dios. Te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Amén. Ahora viene mi hermanito y se lo dejo a él. Chao.